En este episodio nos vamos a enfocar en los objetivos y la planificación de la evaluación docente. Profundizaremos en cómo los docentes establecen objetivos y planificamos. Bienvenidos a Portal Educativo. Descubramos el poder de la educación juntos. Para iniciar esta conversación, tengo el placer de darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el profesor Andrés Rojas Ramos, profesor de Matemática y Física, docente del Colegio Eduardo Llanos y mentor del programa Sumo Primero. Muchas gracias, Carolina, por la oportunidad de estar acá y bueno, súper contento de poder compartir algunas cositas ahí con los colegas y las colegas. Sí, tenemos harto que compartir porque nosotros tenemos experiencia y yo sé que tú tienes experiencia en la evaluación docente. Así es. Preparándote este año, ¿no? También este año me toca ahí el proceso, así que estamos haciendo un refresh porque hace 4 años que no estaba, digamos, yo enfrentándome a eso, pero iría, bueno, leyendo ahí, empapándome nuevamente de eso mismo. Y yo voy a empezar al tiro porque a mí no me gusta mucho dilatar, así que al tiro comenzamos. Ya. Primero, ¿cuál es la importancia sobre establecer objetivos de aprendizajes en general en la escuela, en la sala de clases? Claro, bueno, los objetivos de aprendizaje tienen que ver con las metas que nosotros queremos alcanzar como profesores y profesoras, ya con nuestros estudiantes. Ahora, para eso tenemos que enfocarnos en el currículum, ¿cierto? El currículum vigente y también nuestra, digamos, impronta tiene que ver con las actividades que nosotros vamos a proponer para que esos objetivos se cumplan, ¿ya? Porque si bien, no sé, pues por ejemplo, yo estoy trabajando para el Sumo Primero, que es una propuesta didáctica que ofrece el Ministerio, no necesariamente va a ser contextualizada el curso en el que yo me estoy enfrentando. Entonces, ahí, ¿cierto? Nuestra expertise es la que tiene que ver con poder diseñar objetivos de clase que tributen a estos objetivos macro, ¿cierto? Que están dentro del currículum. Oye, Andrés, igual me pasa algo. Por ejemplo, hay mucha gente que está viendo el podcast que no necesariamente ya están trabajando. Ya, o sea, hay muchos estudiantes de pedagogía que también están viendo nuestro podcast. ¿Tú qué le dirías a ellos sobre el objetivo? ¿Cómo sacar un objetivo desde plan y programas? Mire, creo que lo principal, porque cuando uno se enfrenta, digamos, a los planes y programas, ve estos objetivos que tienden a ser un poco largos. Por ejemplo, en matemática vienen con hartos indicadores, ¿cierto? Primero, pensar en qué pasos deben cumplir los estudiantes para lograr esos objetivos. También fijarse harto en los indicadores de evaluación, porque eso es lo que me va a dar luces de qué es lo que tiene que saber un estudiante para que demuestre que ese objetivo se cumplió, ¿ya? Y bueno, conocer mucho al curso, ser flexibles, porque los objetivos no tienen por qué ser algo rígido, una estructura rígida. Pueden ir cambiando con el tiempo. Por ejemplo, si yo le hago al curso A y al B, no necesariamente tienen que ser los mismos objetivos y en el mismo tiempo, porque a lo mejor un curso tiene ciertas características que el otro no tiene. Entonces, son contextualizados. Lo que ofrece el programa de estudio es como la norma, digamos, pero todo lo que tiene que ver con cómo yo lo implemento es lo que tiene que ver también con mi sello profesional, porque esa es la idea. Ir destacando y también distinguiéndose un poco de lo que hace el resto. Ya. Oye, en el objetivo de aprendizaje realmente yo busco el plan y programa, mi objetivo, y desde el indicador, sí. Yo es que creo. Sí, debiese ser Explícame un poquito. Sí, debiese ser desde el indicador. Lo que pasa es que el indicador finalmente lo que hace es como desglosar el objetivo en base al desempeño del estudiante, ¿ya? Porque un objetivo, por ejemplo, no sé, pues en una unidad a lo mejor tengo 4 o 5 objetivos y yo esa unidad la voy a ver en, no sé, 20 clases, 25 clases, dependiendo las cuántas veces yo me enfrento al curso. En el caso de matemática, lenguaje, que son asignaturas que tienen muchas clases en la semana. Entonces, ahí mi gran aliado puede ser el indicador de evaluación, ¿ya? Porque de esa forma yo puedo ver qué actividades tributan al objetivo. Por ejemplo, si es que estoy trabajando con el teorema de Pitágoras y me aparece ahí que los y las estudiantes comprenden, digamos, el teorema o son capaces de aplicarlo cuando calculan el perímetro de un triángulo rectángulo. Entonces, me están diciendo que cuando ellos calculan el perímetro de un triángulo rectángulo, ellos están demostrando que comprenden el teorema. Entonces, el indicador me ofrece o me da luces de qué actividades puedo hacer yo con los estudiantes para lograr este objetivo que es como más macro. ¿Tú crees que dentro de todo
la actividad es lo que a nosotros los profesores como que lo que nos cuesta la actividad sea congruente con el objetivo. Sí, completamente. Mira, yo bueno, hace los últimos 3 años, desde el año pasado hacia atrás, estuve trabajando como encargado del proceso de evaluación docente del Colegio Domingo Sabio, en Alto Hospicio, ¿ya? Entonces, el CPIP, cuando las escuelas, digamos, se evalúan, mandan ellos todos los años una especie de informe de desempeño de la escuela, de cómo les fue a los profesores y profesoras. Tienden los profesores, por ejemplo, en esta experiencia por lo menos, todos los años los profesores les iba bien en cuanto a redacción de objetivos. ¿Ya? Tenían claro, ¿cierto?, que tenía que ir el contenido, tenía que ir la habilidad, tenía que ir la actitud, qué sé yo, pero la coherencia entre las actividades y el objetivo era lo que presentaba más desafío, ¿ya? Y eso es porque yo creo en lo personal que tiene que ver primero con que no tenemos quizá no estamos muy acostumbrados a trabajar con un material propio, qué sé yo, y lo otro que no tenemos mucha la costumbre de compartir con otro colega mi actividad, porque ¿qué es lo que recomiendo yo? Que si yo estoy trabajando en carrera docente y me enfrento a una situación como esa donde tengo que plantear una actividad que tribute a un objetivo, compartirla con algún colega del área o incluso de otra área y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Mi objetivo, no sé, tiene que ver con representar. Y esta actividad ¿tú crees que tiene que ver con representar? Por ejemplo, en matemáticas, representar tiene que ver con pasar de un registro simbólico a otro. Por ejemplo, yo puedo, un registro a otro. Puedo pasar, no sé, pues, del registro pictórico al simbólico. O no sé, pues, del simbólico al pictórico y viceversa. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy proponiendo una actividad donde el estudiante tiene que solamente calcular algo, no estoy representando, ¿ya? Entonces ahí uno puede como ir preguntando. Creo que eso es lo fundamental en esto, sobre todo en carrera docente, mostrarle a algún colega que te diga si es que lo que él ve ahí tiene que ver con el objetivo que tú tienes en primera instancia, porque a veces igual uno como que se casa con la idea, pues tiende a pasar eso, que uno dice, no, es que esta clase está muy buena, esta es, pero a veces hay detalles porque uno no los ve. Oye, aquí en esta conversación, en esta pequeña conversación, vimos varias cosas. Entre los tips para ti es compartir con otro docente para poder estar seguro de la actividad que yo estoy presentando, claro, al objetivo. Y los elementos, porque nombraste los elementos para poder elaborar un objetivo. Claro. Ahondemos un poquito más en eso. Claro, por ejemplo, en las rúbricas, y eso también es algo que yo les sugiero así a todos los colegas que me preguntan, porque me pasa que me preguntan, oye, Andrés, mira, me toca evaluar este año, ¿qué sugerencia me das tú, qué sé yo? Primero, la rúbrica es lo fundamental, leer la rúbrica. En la página Docente Más se ofrece eso, ya están las rúbricas del portafolio, y, por ejemplo, un profesor competente, nosotros tenemos que planificar 3 clases en la evaluación docente. Entonces, un profesor competente es aquel o aquella que es capaz de escribir un objetivo que demuestre la habilidad y el contenido. ¿Ya? ¿Cuándo es destacado? Cuando aparte de agregar estas 2 cosas, agrega una actitud. Entonces ahí es como un tridente. ¿Ya? El tridente así que te va a ir bien es si es que tú incluyes la habilidad, el contenido y la actitud. Por ejemplo, al finalizar la clase los estudiantes son capaces de representar, datos a través de un pictograma demostrando una actitud demostrando una actitud crítica frente a la información. Ya. Entonces, estoy hablando de la habilidad que es representar, el contenido que es a través de un pictograma, un histograma, lo que sea, un gráfico, y una actitud crítica frente a la información. Entonces ya tengo 3 cosas ahí que son claves. Ahora yo lo que me tengo que preocupar ahora es que en mi digamos, actividad se presenten esas 3 cosas. Ya, o sea, que los estudiantes efectivamente representen, es decir, yo les paso un archivo, les paso un artículo del diario, que ellos tengan que sacar esa información y representarla en un histograma o lo que sea. Tengo que preocuparme, ahí ya están haciendo las 2 primeras cosas, y cómo yo evalúo la actitud o cómo yo la demuestro haciéndole algunas preguntas. ¿Qué piensas tú de lo que acabaste de leer? ¿Consideras que es justo? ¿Consideras que no es justo? Entonces, ahí yo estoy tributando a la actitud. Porque no solamente está bien el declararlo en ese ítem ya vaya a tener los puntos destacados, pero también tiene que ver con que la planificación tributa a eso. Y eso es que es lo que a veces como que complica un poco. En estas 3 planificaciones que tú dijiste que teníamos que hacer sobre una unidad,
¿cómo recomiendas tú que vaya en progresión? Ah, ya, esa es una muy buena pregunta, Carolina. Porque tiende a ocurrir que nosotros con mentalidad de profe pensamos así como, ya, voy a empezar con la primera clase como de conocer, o un nivel taxonómico menor. La segunda, un nivel taxonómico, no sé, aplicar. Y en la última, crear o evaluar. Pero no es lo que te piden. Y de hecho yo no lo recomiendo, ¿ya? Porque bueno, yo he tenido harto acercamiento con harta gente, incluso que revisa portafolio, y ellos lo que plantean es que no es lo que ellos esperan, no es lo que uno tiene que como que tirar toda la carne a la parrilla. Entonces yo lo que les sugiero a mis colegas es que planifiquen esas 3 clases con habilidades de la mitad hacia arriba, es decir, desde aplicar hacia adelante, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Que a lo mejor el que te está revisando el portafolio te revisa justo la clase de conocer, y la clase de conocer no es una clase tan desafiante pedagógicamente, porque es una habilidad que no es una habilidad más básica, poner un nivel taxonómico más bajo, entonces no es conocer, a lo mejor ya yo les voy a entregar, qué sé yo, algunas cosas, y puede ser que incluso yo declare la habilidad conocer, pero mi habilidad no sea de conocer, o sea, mi actividad, disculpa. Ya me explico, por ejemplo. Yo les digo a los estudiantes, ya, hoy día van a conocer acerca del teorema de Pitágoras. Ya. Y resulta que en mi actividad yo les hice calcular algo o resolvieron un problema. Entonces ya no están conociendo, porque conociendo es como es muy bajo, es como algo que se podría desarrollar en menos tiempo, ¿ya? Y estas clases son clases de 45 minutos, 90 minutos, qué sé yo. Entonces mi sugerencia es que las 3 clases que demuestren en el portafolio sean de niveles taxonómicos de medios a adelantados, digamos, de aplicar a evaluar, crear, qué sé yo. Hay una taxonomía, yo te las puedo dejar acá, que bueno, yo creo que la mayoría de los colegas la han encontrado en internet, que tiene hartos colores y abajo aparecen como preguntas orientadoras para cada nivel taxonómico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar, ¿ya? Abajo me aparecen algunas actividades que están asociadas a representar, ejemplos de actividades así como muy macro y preguntas que guían eso, ¿ya? Porque también es importante en la planificación escribir o redactar las preguntas que van a ser movilizadoras de aprendizaje, ¿ya? Porque un aprendizaje surge de una pregunta. Entonces, por ejemplo, no sé, en el inicio, ¿ya? El inicio tiene que ver con una pregunta que moviliza al estudiante a querer aprender algo nuevo. ¿Ya? Lo mismo pasa al medio y en el final, que en el final igual yo tengo que preguntar qué les pareció la clase, cómo se sintieron, aprendieron algo, qué aprendiste, aparte de lo que tú estás evaluando en cuanto a lo que hicieron antes, al desempeño de la tarea anterior. Ya puede ser, no sé, un ticket de salida, que son como los del sumo primero, que a mí me gustan mucho para el cierre, y además de ese ticket de salida, hacerle alguna pregunta que tenga que ver con la actitud que tú escribiste en el objetivo. Ya, si tú dijiste en la actitud que tenían que demostrar una actitud de respeto hacia sus compañeros, a lo mejor en el cierre, preguntar eso. ¿Cómo sientes que se comportó el curso respecto a escuchar las opiniones de otros y de otras? Entonces, estás hablando Entonces, estás todo el rato como planificando, escribiendo, mirando el objetivo. Ya, porque el objetivo es la columna vertebral de tu clase al final. Y eso es lo que te van a revisar también. Oye, tú me hablabas de no empezar desde conocer, que empezar de la mitad hacia arriba. ¿También en cursos pequeños? Sí, también en cursos pequeños. Lo que pasa es que no hay que olvidar que uno cuando lee las instrucciones del portafolio, yo de hecho la estuve leyendo hace poquito nomás, aparece ahí como en un cuadradito, así como estas 3 clases no tienen por qué ser consecutivas ni como iniciando la unidad o el objetivo que tú estás trabajando, ¿ya? Entonces ahí como que te tira el dato, así como, oye, no es necesario que hagan las 3 clases o que esas 3 clases aborden todo el objetivo, porque también ocurre eso, que me lo han comentado así como, oye, pero ¿cómo voy a trabajar este objetivo en 3 clases y un objetivo igual? No, porque son 3 clases como que tú seleccionaste de las que supuestamente son las mejores. Entonces tu mejor clase, si tiene que ver con conocer, es como, oye, qué fome, pues si tu mejor clase debiese ser donde los estudiantes aprendieron con más profundidad, pues entonces aplicar, evaluar, crear, ahí yo creo que está el mejor lugar, ¿ya? El mejor lugar para situarse a planificar. Aunque sean cursos pequeños, ¿ya? Sí, porque a mí me toca planificar este año en cursos pequeños, entonces también estaba viendo todo en mi cabeza así de lo que tiene que ver de lo que me estás contando para agregarlo a mi planificación.
Oye, muchas veces también nos dicen que tenemos que decir el objetivo a los estudiantes. Claro, sí se hace. ¿Qué forma? ¿Qué estrategia tienes? Y si es que lo escribes en la evaluación docente o si nos sugieres que lo hagamos. Sí, hay que hacerlo. De hecho, el inicio de la clase y en palabras, digamos, del propio docente más, cuando uno empieza, porque mi sugerencia es también entrar así como a, igual que la ardilla, así como a buscar todo lo que ofrece docente más, porque hay ilustraciones del portafolio, ahora agregaron otras cosas que yo estaba viendo igual. Entonces, aparece ahí que el inicio de la clase, tiene que ver con, primero, socializar el objetivo o la meta, aparece como meta de aprendizaje. ¿Qué es el objetivo? ¿Ya? Socializar la meta de aprendizaje y lograr que los estudiantes se motiven a querer aprender eso y que sea como una especie de necesidad. Entonces, un buen inicio tiene que ver primero con conocer conocimientos previos. Entonces, yo tengo que relacionarlo con algo que ya hayan hecho antes. Voy a hablar de matemática porque es mi especialidad. Sí, por ejemplo, en matemática hay un triángulo que es como súper específico, que es triángulo rectángulo, ya que es un triángulo como pitagórico que tiene un ángulo de 90 grados, qué sé yo. Entonces yo puedo partir mi clase de inicio, digamos, mostrando distintos triángulos. ¿Ya? Mi objetivo tiene que ver con que ellos, por ejemplo, reconozcan, no sé, el objetivo apliquen el teorema de Pitágoras, no sé, algo con el teorema. No pensemos en eso. Pero en el inicio yo puedo presentar distintos triángulos, ¿ya? Y que ellos clasifiquen según sus lados, si es isósceles, si es escaleno, qué sé yo. Ya, después ellos están en conocimiento previo, ¿cierto? Están recapitulando, están recordando eso. Después les coloco un triángulo rectángulo, ¿ya? Y les pido que me calculen el perímetro de varios triángulos. Entonces después va a llegar un momento donde yo les voy a poner un triángulo rectángulo que va a tener solamente 2 lados y un tercero desconocido. Y les voy a pedir que me calculen el perímetro de eso. Entonces los estudiantes no lo van a poder hacer porque falta el tercer lado. Pero yo les puedo decir, ¿sabían ustedes que hay una forma de conocer ese lado que está ahí, que se llama hipotenusa, qué sé yo, y bla, bla, bla? Entonces ellos tuvieron todo este recorrido, conocimiento previo a través de la clasificación de triángulos, a través de, calcular perímetros, qué sé yo, y se enfrentaron a una situación donde su conocimiento previo llega como a un tope, ¿cachai? Como que hoy vamos re bien, hoy llego a un stop. ¿Por qué? Porque no sé eso. Entonces, hoy día vamos a aprender a cómo determinar el tercer lado de un triángulo rectángulo, empleando el teorema de Pitágoras. Entonces, mi inicio ahí es potente porque activan conocimiento previo, estoy socializando el objetivo, ¿cierto? Al comienzo, y dejo una inquietud ahí, pues, que es motivante, es movilizadora. Pues. Quiero aprender para solucionar el problema que quedó ahí, que no lo pude resolver con lo que yo ya sabía. Entonces, esa es la idea, que en el inicio de la clase se muestre la meta, que declara cuál es la meta del día de hoy, que por eso que al final de esta pregunta, hoy día, miren el objetivo, vamos a aprender a hacer esto, por esto, porque ocurre esto, que no lo sabemos calcular. ¿Ya? Queda patente eso. Y tiene que haber también esta motivación. Y esta motivación surge a través de estas preguntas. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando, no sé, yo ayer hablaba con mi esposa de los afiches en inglés. Entonces yo le decía, pueden mostrar, por ejemplo, distintos afiches tú les preguntas ya, ¿de qué forma yo puedo representar información de un evento, qué sé yo? No, un afiche, puedo hacer algo en Canva, qué sé yo, bla, 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 y que la reconozcan y va a llegar un momento donde esto, ¿cómo se llama? No, esto se llama afiche. ¿Qué partes tiene un afiche? ¿Qué hace que esto sea un afiche? Entonces, ya, hoy día vamos a conocer o vamos a reconocer cuáles son los elementos de esta afiche y van a crear uno, no sé, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, con que se provoque como un quiebre ahí, ¿ya? Entre lo que saben y lo que no saben. Y eso que saben tiene que estar relacionado con esto nuevo. ¿Ya? No puede ser que yo esté hablando de pera y aparezca con manzana. ¿Ya? Porque se supone que lo que nosotros hacemos en educación es trabajar como en rutas de aprendizaje que están enlazadas con lo que ellos saben de antes. Pues hay ¿cuánto se llama esto? Mapas de progresión, que de hecho están disponibles para que uno los vea en la página del ministerio. Y esos mapas de progresión te van diciendo cuáles son los conocimientos previos que ellos ya debiesen saber para pasar a lo siguiente. Entonces de ahí uno se puede ir agarrando también para el inicio.
De hecho, las planificaciones de nosotros también nos piden el aprendizaje previo Claro, de cada unidad, de cada nuevo conocimiento, de todo lo que vamos a trabajar. súper, súper. Y eso es fundamental. Y por ahí va el inicio. Yo creo que un buen inicio tiene que tener estos elementos. Y tiene que ser motivante. Ojalá puede ser a través, no sé, de alguna Kahoot, Quizzes, o puede ser a través de, no sé, los más chicos palitos preguntones, o que una ruleta. Bueno, ahí uno puede ver, porque se supone que el inicio es como esto más lúdico, más entretenido. Ahí va yo también a conversar. Por ejemplo, hay muchas veces que se dice que involucremos al estudiante en el proceso de crear el objetivo o de que ellos vayan como adivinando el objetivo. Ah, ya, claro. Eso puede ser, que ellos adivinen el objetivo. Hay algunas actividades claro, como actividades que hacen en cursos más pequeños, que son como cajas misteriosas, donde van como descifrando qué es lo que van a ver. Ya yo lo he visto así como en niveles más pequeños y es súper entretenido y motivante para los chiquillos y las niñas. Ahora, eso tiene que ver con eso solamente, con que los estudiantes adivinen el objetivo o intuyan más o menos qué es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Lo que sí nos sugiero es que ellos lo escriban. ¿Ya? Así como, ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y porque un niño dijo crear, yo pongo ahí crear. No sé, porque eso, sobre todo en evaluación docente, no nos va a favorecer para nada, nos puede perjudicar porque se supone que lo que ellos están viendo es el desempeño nuestro. Entonces sí o sí tenemos que tener nuestro objetivo, pero podemos buscar esta estrategia que planteas tú, de que ellos vayan descifrando el objetivo, de que vayan intuyendo qué es lo que viene, ¿cierto? Entonces creo que es una buena estrategia eso que tú mencionas. Y se puede hacer incluso en niveles más grandes. Uno tiene que ahí buscarse siempre uno ver cuál es digamos, tus características propias como profesional, cuáles son tus fortalezas para ver de qué forma lo presentas. A mí me va muy bien, por ejemplo, con el tema de la historia de las matemáticas. Me gusta mucho la historia de las matemáticas, entonces por ahí puedo entrar. Y generalmente hago eso, ¿ya? Hay otros profes que a lo mejor les gusta la música, pueden entrar por ahí, ¿cierto? Entonces ver cuál es mi fortaleza para poder demostrar para empezar la clase, ¿ya? Así que voy a empezar con un podcast, por ejemplo. No, sí. Oye, ¿sabes qué? Pienso en lo que tú me decías de ir dando dentro de todo como un desafío a los niños para que ellos puedan después involucrarse en saber cuál es el límite que tienen y qué es lo que quieren aprender nuevamente. Claro. O sea, o qué uno le va a enseñar. Todo eso va a ir escrito en ese momento que estoy planificando. Tiene que ir escrito en la planificación. Ahora, algo bueno de la planificación, porque este año no hay clase grabada, ¿ya? ¿Cuál es? Por ejemplo, también te comentaba esto de los informes que nos llegaban a nosotros a fin de año. Otra cosa que a los profesores tiende a causarles dificultad es el tema de la retroalimentación. Cómo yo retroalimento al estudiante en mi clase, ¿ya? Pero eso justamente lo mide la clase grabada, ¿ya? Entonces, en la planificación, mi planificación tiene que ver con un escenario como ideal, ¿cierto? En cambio, la retroalimentación tiene que ver con la respuesta del docente a un desempeño dado del estudiante. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo al estudiante, no sé, porque él tiene, no sé, los cursos más chicos, están separando por colores, o están los números pares y los impares, qué sé yo, y yo veo que el estudiante está haciendo algo medianamente bien, hay algo que le falta. Entonces, ¿qué respuesta tiene el profesor hacia esa situación? Que permita que profundice el conocimiento del estudiante, que mejore ese desempeño. Porque yo puedo ir y decirle, no, ¿sabes qué? Lo que hiciste está mal, se hace así. No es retroalimentación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Preguntas. Y ahí está el tema de las preguntas que, ¿estás segura que lo que hiciste va por el camino correcto? ¿Qué consideras tú? ¿O qué elementos consideraste para tomar eso? ¿Por qué lo hiciste de esta forma? Entonces, buscar que ella misma o él mismo te vaya dando luces de... ¿Eso es lo que busca la clase grabada? La clase grabada su principal objetivo tiene que ver con eso, con ver la retroalimentación, porque la retroalimentación yo no la puedo planificar, porque yo no sé qué es lo que me va a decir el estudiante o qué se va a equivocar. Entonces, la planificación es como lo que el profesor va a preparar, por eso se llama preparando el aprendizaje, está planificando,
pero digamos el escenario del aprendizaje total es en el aula y ahí es cuando el profe tiene que retroalimentar. Entonces, cuesta eso porque la retroalimentación efectiva es un tema, pues, o sea, como retroalimento, hay un tema de postura, hay muchas cosas. Pues yo en el colegio, por ejemplo, yo antes de irme, me fui el año pasado, quedó comprometida una capacitación justamente de eso, de retroalimentación efectiva en el aula, que este año los colegas le hicieron. Y era justamente por lo mismo, porque ese era como el ítem donde habían tenido menor desempeño. Yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast sobre retroalimentación. Sí, la retroalimentación es un tema, hay un mundo. Sí, porque ahí entiendo yo que uno igual tendría que detener un poco la clase y poderse dedicar a ese niño en forma oral y hacia todos los estudiantes. Y hacia todos los estudiantes, claro. Entonces, por eso que a veces uno hacía no sé, pues si yo hago una clase grabada, pensando que hubiese estado la clase grabada este año, y nadie pregunta y es como muy ideal, al final no me favorece mucho, por lo que a mí me favorece es esta interacción entre el profesor y el estudiante, donde el estudiante necesita del docente para poder superar un cierto aprendizaje o una cierta barrera de aprendizaje. Igual fuerte, están viendo cómo tú actúas frente a algo que te va a decir un niño. Claro. Y por eso que en la este año, digamos, para los que nos estamos evaluando este año, debiese resultar un poquito menos agobiante o más sencillo, si es que considerando que no está la clase grabada, aunque está el módulo 3, que igual ahí hay un tema. Sí. ese sí. Igual es un cambalache, ¿eh? Que cambio. Sí. ¿Sabes qué? Estaba pensando una vez cuando me fueron a hacer la clase grabada, yo como que todos los profesores igual nos ponemos nerviosos y en ese momento había solamente un estudiante que estaba teniendo algunas dificultades y yo me quedé con ella. Claro, eso. Trabajando con ella. Y me fue súper bien. Claro. No fue que yo hubiese interrumpido la clase, nada, sino que me quedé con ella. Claro. Y de repente me dijo, uy, estoy en la clase grabada, tengo que seguir haciendo pues uno espera como hacer la clase perfecta, que nadie pregunte. Y como quien dice, se me pasó el tiempo yo apoyando a esta niña. Claro. Y de repente, no, mi clase grabada, ay, lo siento, ay, y me fue bien. Claro, es porque es lo que buscan al final, pues, estas interacciones. Cuando no hay interacciones, como que ahí ya no hay mucho de donde que ellos puedan, digamos, tener evidencia. Porque al final no es que ellos te vayan a medir así como ya, lo hizo mal, lo hizo bien, sino que ellos están esperando la evidencia de que el profesor retroalimenta cuando es. Porque, por ejemplo, pasa también con el tiempo de la retroalimentación, tiene que ser en el acto. No puede ser que una niña tú la veas que no entendió, por ejemplo, y al otro día yo decirle, oye, ¿sabes que ayer tú no entendiste esto? No, pues se supone que la retroalimentación es ahí, pues, en ese momento. Entonces, lo que tú hiciste es lo que habría que hacer nomás, pues, atender la situación ahí. Así que bien. Mucha gente piensa que la retroalimentación es algo que se tiene que hacer después. Claro, no necesariamente. Al final de la clase. No, porque la retroalimentación es... O sea, una retroalimentación, digamos, puede ser con un estudiante y uno aprovecha, ¿cierto? Por ejemplo, yo veo que hay un estudiante que tiene una pregunta, entonces yo digo, a ver, no sé, Catalina, tú puedes hacer la pregunta que me hiciste, pero para todo el curso. Y que ella la haga, y yo le pido a los estudiantes, levanten la mano, ¿quién tiene la misma duda que Catalina? Y después yo puedo decir, por ejemplo, no sé, allá está Ana. Yo le digo, Ana, tú no levantaste la mano. A ver, ¿cómo le respondería a tus compañeros qué es lo que había que hacer? ¿No? ¿Quién está de acuerdo con Ana? Entonces, yo ni siquiera intervine, solamente fui haciendo preguntas, aprovechando una pregunta de la estudiante para ver quiénes no entendían y que un mismo par respondiera para todos, qué sé yo, y levantaran la mano y tomaran una postura, etc. Entonces va por ahí la onda. Oye, está súper buena la conversación de la retroalimentación. Voy a volver con el objetivo. ¿Cómo evaluar el logro del objetivo en la evaluación docente y si tenemos que escribirlo? Yo siempre insisto, claro. Dime si tengo que escribirlo. ¿Tú dices en la pizarra? ¿O? Es que si voy a evaluar la clase del objetivo que estoy haciendo por clase. Cuando tú dices al cierre de la clase, digamos. Sí. Claro, ahí, por ejemplo, se supone que el cierre tiene que ver con un proceso evaluativo dentro de la clase. Ya tengo que, de alguna forma, conocer cuál fue el logro de los estudiantes. Lo que yo les sugeriría, que algo que yo uso, es el tema de los tickets de salida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ticket de salida
que a veces uno dice, oye, un ticket de salida y se imagina así como el ticket de Willy Wonka, así, como un ticket dorado que tenéis que imprimir, ya. Pero no necesariamente es eso. Yo les puedo decir a los estudiantes, por ejemplo, ya a ver, terminó la clase, qué sé yo, ya chiquillos, quiero que veamos el desempeño o el logro que ustedes tuvieron respecto a este objetivo. Lo pueden leer, ya qué sé yo, ya este era el objetivo. Miren, vamos a hacer este ejercicio, quiero que todos lo hagan, no se copien, qué sé yo, ahí tiréis la talla, ya. Y tienen 2 minutos para resolverlo, o 1 minuto. Son ejercicios cortos generalmente el ticket de salida, así como los del sumo primero, que es algo muy específico. Entonces después tú tomas eso y les pides, por ejemplo, que se los cambien entre ellos o que se los revisen. Tú das la respuesta correcta, ¿cierto? Ya. Y le pides que levanten la mano todos los que lo hicieron bien. Si tú cuentas, por ejemplo, de los 30 estudiantes, tú tuviste 25 que lo hicieron bien. Entonces tienes un logro de 25 sobre 30. Que si tú haces esa división, que ahí tú le puedes pedir a algún niño, tienes calculadora o tú misma calcularlo, con el celular, la calculadora, qué sé yo, y te sale un porcentaje, 25 sobre 30 ya. Entonces, por ejemplo, miren chiquillos, sacamos 80% de logro, así que eso es muy bien, los felicito, qué sé yo. Y después, por ejemplo, los que no lo hicieron bien, después pedirles quiénes tuvieron dificultades para resolver el ejercicio, ya, qué sé yo. ¿Qué te faltó? No, es que yo, por ejemplo, sumé y no hice esto. O tomar algunos tickets y ver esos errores y mostrarlo a la clase a modo de retroalimentación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que eso, por ejemplo, cómo les fue, si les fue bien o les fue mal, es en la clase grabada, ¿cachai? Por eso que la planificación se queda corta en la retroalimentación. Porque yo en la planificación solamente voy a escribir, voy a aplicar un ticket de salida, al final o luego voy a pedir a los estudiantes que levanten la mano, qué sé yo, y calcular el logro de aprendizaje, retroalimentando en caso que sea necesario, etc. Pero ese hecho del acto es necesario en la clase grabada. Entonces, al final la planificación llega como hasta ahí nomás, tiene como ciertas limitaciones que tienen que ver con eso, ¿ya? Y otras formas de medir, por ejemplo, el objetivo de tu clase, porque la idea es que al cierre de la clase tú lo retomes, ya de alguna forma, al igual que en inicio, que tú como que hiciste una actividad que tenía que ver con el objetivo, al final también, ya. Muchos también lo que hacen es el tema de la actitud, verlo al cierre, ya. Si, por ejemplo, yo les puse en la actitud ahí, declaré que iban a manifestar una actitud de respeto hacia sus compañeros y compañeras, hacer una pregunta relativa a eso, ¿cierto? Aparte de lo que viste en el contenido, ¿ya? Entonces ahí tienes 2 preguntas, porque algo también que es súper importante destacar es que la evaluación, la planificación que tú haces en el portafolio tiene que, ojalá, ofrecer como múltiples actividades, ¿ya? En el inicio, no hacer una sola actividad, ¿ya? Porque la diversidad de los estudiantes, de los estilos de aprendizaje, queda en manifiesto que tú la consideraste de esa forma. Cuando tú, por ejemplo, en el inicio hiciste 3 actividades distintas, una donde los niños tenían que pintar, por ejemplo, en la otra tenían que separar o dibujar, en la otra 3 actividades que tributan a lo mismo, pero son distintas. Entonces, van a haber estudiantes que te van a hacer las 3, pero van a haber estudiantes que a lo mejor te van a hacer 2 y otros te van a hacer una, pero todos van a poder hacer algo. En cambio, si yo hago solamente una cosa, estoy ofreciendo poca alternativa para el que tiene más problemas, digamos, en cuanto a lo conceptual, etcétera, así que a lo mejor no sé, sabe algo, qué sé yo. Después, durante el desarrollo, digamos, en el desarrollo de la clase, lo mismo. Si yo voy a presentar actividades que sean variadas, digamos, ¿cuánto se llama? Desempeño destacado de los profesores y profesoras que tú ves en la rúbrica, aparece eso. ¿Quién es destacado? El competente es el que ofrece actividades acorde al objetivo de la clase. Ese es competente, ¿ya? O sea, si quien te revisa el portafolio está de acuerdo, digamos, o considera que las actividades que tú planificaste, tanto en el inicio, en el desarrollo, como en el cierre, porque los 3 tienen que tener actividades, tienen que ver con el objetivo, competente. Pero si además él ve que tú ofreciste más de una actividad en estos 3 espacios, en esta secuencia didáctica, destacado. ¿Está bien? El destacado es el que ofrece más de una. Entonces, ahí tú tienes un espacio donde podrías salir destacado solamente por mencionar en tu planificación más de una actividad, ¿ya? No necesariamente tiene que ser en secuencia, o sea, que realicen esto primero, después lo otro, no, sino que yo les voy a pedir a los estudiantes que hagan, no sé, elijan la actividad, por ejemplo.
Miren, niño, tengo 2 actividades, por ejemplo, para los más pequeños, pueden pintar y para separar o pueden recortar, ¿cachai? Que es lo mismo, están clasificando, pero uno están pintando y los otros están recortando. Y ustedes la eligen. Entonces, estoy ofreciendo, cumplo con el criterio, pues, cumplo con destacado. En cambio, si yo solamente digo pinten, estoy ofreciendo una nomás. Pues, entonces no cumplo con el destacado, solo con el competente. ¿Cachai? Andrés, voy a escuchar este podcast como 10 veces para que me salga bien mi planificación y mi objetivo, que estoy recibiendo demasiada información de parte tuya. ¿Qué desafíos encuentras tú que uno tiene a la hora de hacer su objetivo de clases? Y la planificación también, claro, la lancémonos planificación con todo. completa, claro. Yo creo que el mayor desafío es lograr esto, que las actividades tributen al objetivo, ¿ya? Eso yo creo que es lo más desafiante en términos de planificación, ¿ya? En términos de planificación, porque a veces hay detalles, porque a lo mejor yo voy a hacer una actividad que consiste, no sé, de 3 cosas, ¿ya? No sé, consiste en que primero los estudiantes van a leer un artículo, después van a subrayar las palabras que no se saben, van a, traducir, qué sé yo, o sea, buscar en el diccionario, etcétera. Entonces, esa actividad tiene muchas habilidades, localizar, comprender, entonces, muchas. ¿Y cuál debieses poner tú? La más alta, ¿ya? La más alta debieses poner tú. Por ejemplo, si la más alta de esas de ahí es localizar o, no sé, crear, porque después van a redactar, voy con esa. Pero ¿qué pasa si yo justo puse eso y yo voy y coloco localizar? Al finalizar la clase, los estudiantes van a localizar palabras y las van a buscar en el diccionario, qué sé yo, pero resulta que tú a ellos les pediste parafrasear en algún momento o les pediste que crearan un guión mini, no sé. Entonces ya te saliste del localizar, pues estás en una habilidad superior. Entonces eso es lo que ocurre, ya que a veces las actividades tienen que ver con más de una habilidad, ¿ya? Y uno debiese colocar la habilidad más alta de la actividad que tú estás diseñando. Ese es como otro tip. Ya estás dándome todos los tips, ya entregándome toda la información. Sí. Vamos a tener casi todos los que vean el podcast las mismas planificaciones. Claro. Oye, métodos o enfoques que utilizas para asegurarte que el objetivo de aprendizaje sea alcanzable y relevante para tus estudiantes. Ahí, por ejemplo, el tema de la contextualización, que se puede usar harto, hay que sacarle jugo a eso. Por ejemplo, si yo voy a presentar una actividad, ojalá que tenga que ver con el contexto o de los estudiantes, es decir, de sus intereses, qué sé yo, o de la región, ¿cierto? Pero si salgo con algo de repente como muy ajeno a los estudiantes, no hay una motivación ahí detrás, pues, o sea, como que hay un freno ahí, ¿ya? A mí me pasaba, por ejemplo, en matemática mucho con los textos antes, sobre todo, que aparecían cosas del sur de Chile, ¿cierto? O de repente como problemas de neuro, no sé, entonces como que nada que ver, ya tengo que contextualizarlo, traerlo al contexto. Y lo otro es que sean, no sé, lo que yo planifique tiene que estar centrado en lo que el estudiante va a hacer, o sea, que sea una metodología activa, que el estudiante sea el que ejecuta, el que hace, ya no que el profesor así como todo el rato describiendo, el profesor va a hacer esto, va a leer, no, pues yo puedo pedirle a un estudiante que lea, ¿ya? Entonces, o les puedo pedir que lean en grupo, ¿cierto? Porque yo estoy planificando, o sea, yo no es clase grabada, no me tengo que limitar mucho así como, ya, el profesor lee la instrucción, no puedo decir, como te decía, que un estudiante lea o que un grupo lea y después explique la instrucción a sus compañeros, o se pide que un estudiante lea el objetivo de la clase, ¿cierto? Entonces yo puedo también ir como dosificando lo que hace el profesor para que quede en manifiesto que la clase tiene que ver más con el protagonismo de los estudiantes que del mismo docente, ¿ya? Eso también son cosas que uno puede ir añadiendo. También hay un colega muy querido por los demás, el Ignacio, que él lo que hizo fue citar en su planificación, también salió destacado, citar partes del marco para la buena enseñanza, los criterios, porque aquí en la planificación son como 4 criterios los que están como en manifiesto, es como el A1, el A3, y son del A y del C, ¿ya? Que son los de preparación para la enseñanza y de conocimiento curricular. Esos 2 criterios, ¿ya? Porque después está el tema del ambiente propicio para el aprendizaje, que eso es clase grabada, ¿ya? Y después está el tema de
el desarrollo como profesional, que ese otro ámbito del marco para la buena enseñanza, que eso te lo ven los directivos. Cuando hacen esto de la carta de referencia de terceros, si es que el colega ha participado o la autoevaluación, ahí tú como que salís por ese lado. Pero lo que es preparación para la enseñanza y conocimiento curricular es lo que queda en manifiesto ahí. Entonces tú puedes ir citando esos criterios, ¿ya? Porque, por ejemplo, tú hiciste tal cosa y lo colocas entre paréntesis, qué sé yo, en comillas, de acuerdo al criterio tanto del marco para la buena enseñanza. Entonces ahí es como que, oye, no me podéis poner malo esto, pues si lo dice aquí. Si lo dice ahí, pues, y se supone, claro, pues, y se supone que Entonces ahí como mi colega tomó ese resguardo y le fue bien. Pues. Entonces es algo que yo, por ejemplo, en esta oportunidad lo voy a hacer. ¿Cachai? O sea, ten cuidado porque no me podéis rechazar algo que ustedes claro, que ustedes mismos dicen, pues claro. ¿Cachai? Porque ese es como el marco metodológico, digamos, y como lo que orienta al portafolio completo. El completo está ahí en el marco para la buena enseñanza, que es el marco del 2003, ya porque ahora se actualizó, pero todavía no está en vigencia. ¿Ya? Así que ojo con eso. Sí. Todavía no todavía seguimos con la referencia antigua, digamos. Oye, quiero ahora abordar y preguntarte cómo aborda las habilidades según los estilos de aprendizaje de los estudiantes, a la hora de crear el objetivo y con esta diversidad cultural que también tenemos en las aulas. Claro, ahí es lo que yo te comentaba, es la diversidad se puede abordar en la manera en que yo planifique más de una actividad o experiencia de aprendizaje, ¿ya? Que esa experiencia de aprendizaje sea alcanzable para todos. También eso es importante porque si yo, por ejemplo, voy a colocar ahí que quiero que todos mis estudiantes, que el objetivo de la clase tiene que ver con que los estudiantes sean capaces, no sé, de escribir un libro, y resulta que después en la otra parte de evaluación, ¿cierto?, de reflexión, yo coloco que en mi curso tengo estudiantes que tienen cierta necesidad educativa especial y qué sé yo, y en mi planificación no lo mencioné, es como, oye, nada que ver, pues si acá estás colocando que los niños van a escribir algo y acá tú estás diciendo que en tu curso, porque uno tiene que describir al curso, tienes 5 estudiantes que no leen y no escriben. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo yo abordo eso? En la misma planificación tú puedes colocar ahí que tienes, digamos, en modo paralelo, les voy a pedir a los estudiantes que tienen problemas en la lectoescritura que hagan lo mismo, pero dibujando. Entonces, en vez de escribir esta historieta escrita, lo hacen dibujando. O la hacen con fotos, pueden ir tomándose fotos, qué sé yo, armando un collage, no sé. Otra forma, pero de tal manera que todos puedan alcanzar el aprendizaje, porque eso es vital. Uno tiene que estar hablando en la planificación de tal modo que sea para todos y todas, ¿ya? Si yo dejo afuera a alguien o a un grupo, ya no estaría dentro, digamos, de lo que se espera, ¿ya? Y ahí uno puede escribirlo, porque la idea es en la planificación uno tiene que escribir el más detalle posible, ¿ya? O sea, como esto mismo que me estás diciendo tú, ¿qué pasa con el contexto cultural? Ya. Yo, por ejemplo, en mi curso tengo, no sé, estudiantes de distintos países y imagínate, yo ahora en este colegio tengo niños que son de pakistaní, tengo 3, ya en un curso. Y hay uno que todavía está ahí con el tema de la escritura, entonces yo podría mencionarlo y decir que a lo mejor él va a trabajar en otra cosa, ¿ya? Y explicar brevemente esa actividad o decir, es lo mismo, pero a él le voy a pedir que lo haga en inglés, porque es el idioma que él sabe. Y después la profesora, qué sé yo, le puedo pedir Pero escribir ese tipo de cosas, no dejarlas como en el tintero, ¿ya? Porque son, digamos, parte de lo que tú estás planificando, lo que va a pasar. Y lo que estás viviendo. Claro, ya la planificación lo que considera, digamos, es el currículum, ¿ya? El currículum, digamos, dentro de las cosas, los estudiantes, las características de los estudiantes, y la tercera es las actividades, ¿ya? Entonces tenemos 3 cosas: currículum, estudiantes y actividades o experiencias de aprendizaje. Esas son las 3 cosas que uno tiene que moverse ahí entre medio para poder planificar algo bueno, ¿ya? Personalmente, en tus clases, ¿tú has tenido que modificar o ajustar el objetivo de aprendizaje? Y yo te quiero llevar sobre eso a la evaluación docente. Claro. Si es que tú mencionarías algo así. No, yo no lo mencionaría.
¿Por qué? Porque me va a quitar, hay como ciertos caracteres para uno escribir, ¿cierto? Entonces hay que como ahorrar primero en eso, ahorro así como harto del lenguaje, y lo otro es que se supone que lo que uno presenta son clases que ya como que se hicieron, ¿ya? A lo mejor esa clase, no sé, tú hiciste una clase y fue parecida, ¿ya? Pero se supone que lo que se espera ahí es que sean clases que tú ya hiciste. Por eso te dice ahí, seleccione 3 de sus clases, ¿ya? Y escríbala acá, ¿ya? Entonces, la idea es esa. Entonces, uno, claro, con el tiempo, ¿cierto? Con las cosas que se van dando, por ejemplo, ahora el paro que hubo, qué sé yo, va modificándose la planificación siempre, pero yo ahí no lo escribo, ya no tengo que colocar, porque sí o sí les va a pasar, yo creo que a la mayoría, que empezamos con una idea y la vamos modificando con el tiempo, así que al final igual, yo por ejemplo ya elegí mi objetivo, puse los 3 objetivos de mis clases, eso es lo que tengo hasta ahora, y tengo que empezar a escribir, pero nada me asegura a mí que eso se va a mantener, pues lo más probable es que en algún momento cambie, ¿ya? Y esa es la idea, porque esos cambios se dan en la medida que yo reflexiono respecto a eso. ¿Qué me debiese preocupar a mí? Es que yo no le haga muchos cambios de planificación, porque significa que me estoy quedando con mi visión nomás y estoy siendo súper así como winner, así como no, lo que yo digo es lo que está bien. Y en cambio, si sufre de cambio, si, oye, no, pero es que mira, yo tengo un borrador, a mí a veces me pasa y tengo este archivo Word y he escrito mucho y mira, y acá borré y me marqué esto. Hablé con tal colega y me dijo, eso es la idea de el principio, digamos, de la evaluación docente es ese. La discusión entre pares, qué sé yo, la reflexión, mucha reflexión. Entonces, después el producto final se da cuando ya pasó por toda esa etapa. Pero escribirlo así como de una, porque también ocurre que hay gente que puede decir, ya, yo lo voy a dejar para la última semana y en una semana lo hago. Pero ahí uno se pierde de todas estas cosas. Por ejemplo, este podcast en particular es bueno por eso, porque hay distintas visiones de distintos profesores, profesoras que van a estar acá y que van a comentar algunos tips que a lo mejor son más propios de su asignatura. Yo veía al colega que vino de educación física y él tenía otros tips porque es otra la metodología, etc. Entonces, estos espacios son lo que le da fuerza a esta evaluación docente. Mira, sí, eso era lo que yo también estaba quedándome aquí de todo lo que hemos entregado, de lo que tú me decías. En matemática y educación física o en lenguaje que hemos hecho los podcasts, primero que todo, siempre entre los profesores casi siempre pensamos que el que le va bien es el que redacta bien. Y en los profesores de lenguaje. Hoy Claro. entiendo que no es así. Y eso es lo que queremos también mostrar. Lo Claro. otro es que no solo, o sea, obviamente sí tienes que leer la rúbrica y sí tienes que Claro. darte cuenta de qué es lo que dice la rúbrica, pero a pesar de que todos tenemos la misma rúbrica, no la interpretamos de la misma forma. Claro. Y hay algo que ahí Claro. entendemos. Mientras las personas que han salido destacadas y que hemos entrevistado, nos damos cuenta que sí tienen ciertas cosas en las que sí coinciden. Claro. Y esos son los tips que queremos entregar. Claro, sí, pues sí, eso es lo que dices tú, es muy cierto. Yo creo que el tema de la rúbrica es fundamental. Esto de conversar con otros colegas, de ir nutriéndose. Un error, por ejemplo, para mí, y no lo recomiendo, y ojalá que me hagan caso, es contratar gente que te haga el portafolio, ¿ya? Porque hay personas que de repente te dicen, oye, no, mira, tú me pagáis tanta plata y se da. O sea, yo creo que tú igual lo has visto en Facebook, qué sé yo. Hay gente que ofrece como que no es lo mismo que una asesoría, porque alguien te puede asesorar y ayudar, ¿cierto? Y hacer esta reflexión conjunta, como hay otras personas que casi te ofrecen el portafolio hecho. Sí. ¿Ya? Y eso lo han objetado mucho. Ya lo objetan y hay un tema ahí. Ya ¿cuándo objetan los portafolios? Cuando hay copia, cuando se repiten ciertas cosas, qué sé yo. Entonces, mi sugerencia es hacerlo uno, buscar ayuda, pedir ayuda. En general, los profesores, las profesoras somos como bien solidarios en ese sentido, ¿ya? Buscar orientaciones, no tener vergüenza así como, pucha, yo tengo, no sé, no me he evaluado nunca y me va a ir mal y la cuestión. No, sino preguntar, leer la rúbrica, darse el tiempo, no hacerlo a última hora tampoco, ¿ya? Y tener un respaldo igual, porque a veces estas plataformas uno no sabe, se pueden caer, qué sé yo. Tener un respaldo ahí en un Word todo copiado, ¿cierto? O más o menos un avance, eso también creo que es importante, ¿ya? Y para tener una buena evaluación docente y salir bien de esto.
Oye, y yo te quería agradecer porque aprendí un montón. Además que yo también voy a hacer, los profesores generalistas hacemos, Claro. casi siempre hacíamos una grabada que Claro. era de la contraasignatura que la Claro, que la estábamos planificación, planificando. claro. En este caso ya cambió y Claro. tenemos que ser, por lo menos los generalistas, vamos con todo a matemáticas. Ah, toda matemática. Ah, ya, bien. Sí, así que son hartos tips los que nos entregaste. Sí, sí. Y otra sugerencia, para quienes no tengan los textos Sumo primero, los pueden descargar, ¿ya? No es que esté haciéndole publicidad, pero es que son Sumo muy primero, buenos. no, Son dale muy nomás. buenos, son muy buenos. Yo se los ofrezco a todo el mundo ahora. Pero hay uno los puede descargar y la guía didáctica, las planificaciones que aparecen ahí, son muy buenas como para darte ideas, para inspirarse, ¿ya? Orientadoras. Claro, son muy orientadoras. Algunas son de 45 minutos, otras de más tiempo, menos tiempo, pero aparecen harta idea, harto así como que uno puede tomar y contextualizar, cambiar un poquito y ya tiene algo ahí como bien, bien potente. Ya lo mismo ahí está el tema de los tickets de salida, cómo inician las clases, porque estos textos empiezan con el tema de zona de enfoque en resolución de problemas. Entonces eso va movilizando mucho el aprendizaje, el problema. Entonces, para las profes de básica que tengan que evaluarse en matemáticas, si me pidieran a mí qué texto, digamos, recomendaría leer, es ¿cuánto se llama? Guía didáctica del Sumo primero. ¿Ya? Ahí hay hartas clases y hartas cosas buenas que pueden sacar y de verdad les va a servir y se van a acordar de mí después. Oye, muchas gracias. Sabias palabras de Andrés. Muchas gracias, Andrés. Ya. Pasaste. Vale, Yo a creo ti que por nos la vamos a volver a invitación. encontrar en un Sí, podcast. así es. Ya. Así que invitadísimo de nuevo para vivir la experiencia con nosotros de los podcasts y agradecerte. Vale, gracias a ustedes por el espacio y bueno, ojalá que sigan con esto porque de verdad es muy nutritivo para los docentes y las docentes de nuestra región. Ya uno a veces está acostumbrado a ver podcasts de afuera, ¿cierto? De otras regiones, pero tener algo local y con referentes locales es muy positivo. Y además que no solamente estamos llegando a la parte local, sino que estamos llegando a todos lados. Eso, Nos están bueno. escuchando y eso lo queremos agradecer. Qué bueno, bacán, me alegro mucho. Gracias nuevamente, Andrés, por tu valiosa participación en el programa. Los dejo todos invitados a escuchar Portal Educativo Iquique en nuestras redes de Spotify, YouTube, fanpage y TikTok, porque te vamos a hacer muchos cortos. Gracias Ya, por bacán. todo y nos vemos nuevamente. Un besito. Nos vemos. Chao, chao. Chao.